También recuerden que las Bromer playeras, las remeras oficiales del canal, ya están disponibles para su compra en México. Te vienen en 2 diseños increíbles como el Bromer.exe y el Bromer Fantasma Digital. Hazte con la tuya entrando al link acá abajo en la descripción. Y no es ninguna broma, son completamente reales. Hazte con la tuya antes de que se acaben. Muchas gracias a Niño Gamer por hacer esto realidad. Las creepypastas de videojuegos me han fascinado desde siempre. Realmente se me hacía algo genial ver esas pequeñas desventuras que tenían los protagonistas de estos relatos al momento de encontrarse con secretos oscuros, historias alternas o directamente con un videojuego maldito, y así pelear contra el diablo por su alma. Super Smash Bros. Cruel, el cartucho maldito de Super Mario 64, el Motel Jefferson, la batalla contra el diablo, Mortal Kombat 2, Godzilla Monster of Monsters, Herobrine, el impostor y el mito del Tails Doll que no tiene nada que ver con Miyamoto exorcizándolo. Para mí, sonaba como algo sumamente emocionante el tener un enfrentamiento de ese estilo contra una entidad sobrenatural, o descubrir algo que nadie más había encontrado. Recuerdo que la primera creepypasta que escuché en aquel lejano 2012 fue Pokémon Goes Black. Aunque en ese punto no había jugado ningún juego de la franquicia, pude sentir genuinamente la tensión que provocaba el encontrarte ante tal situación. Desde ese momento, pasé la mayor parte de mi adolescencia esperando pacientemente a que de alguna manera me pasara algún tipo de experiencia similar. Por obvias razones, no pasó nada. Claro, aunque con lo único que me encontré en esos años fueron glitches extraños en varios juegos la misma noche, al jodido Crash Bandicoot congelado y a mi copia de Sonic Heroes maldita, pero esa ya es otra historia. Siento que este tipo de horror digital, a pesar de las cientos de historias que se han escrito, no se ha explotado de la mejor manera. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con historias sobre personajes corruptos con ojos negros ensangrentados en cartuchos chinos de Super Mario Bros. Comprados en un mercado de Guatemala? Incluso hubo un tiempo en donde literalmente el 90% de estas historias tenían este tipo de tropos y la misma estructura en cada una de ellas. Era un día normal, el protagonista recuerda un juego de su infancia y trata de comprarlo en un mercado de pulgas, el vendedor le dice que no lo compre pero no le da importancia y lo compra de todos modos. El juego se buguea, los personajes dentro de este se comportan de forma sanguinaria, se rompe la cuarta pared, hay sangre hiperrealista y al final el protagonista queda traumado de tal forma que lo mandan directamente al manicomio. Una fórmula que se ha visto hasta el hartazgo en videos loquendo haciéndolas ver sumamente monótonas. Tanto así que puedes cambiar el juego por cualquier otro y la historia seguiría siendo la misma cosa. Por eso, cuando se habla de creepypastas de videojuegos, siempre ponen a Godzilla Monster of Monsters como la mejor historia que hay en el género. Sin embargo, hay otra historia de la que me gustaría hablar el día de hoy, porque aparte de ser contemporánea a la creepypasta anteriormente mencionada, aprovecha de mejor manera el hecho de ser un relato sobre videojuegos y a la vez explota los elementos fundamentales de una creepypasta, sintiéndose genuinamente como el inicio de una leyenda urbana. ¿Quieren saber cuál es? Pues agarren una botana, prepárense un café, pónganse cómodos porque hoy les hablaré sobre la Sociedad de la Princesa. Esta historia inicia como cualquier otra creepypasta sobre un videojuego embrujado. El protagonista, cuyo nombre permanece desconocido hasta día de hoy, comienza su anécdota advirtiéndonos del gran peligro que corremos al escuchar esto, pero que, irónicamente, es necesario saber para poder sobrevivir, donde la curiosidad por esta entidad ha acabado con al menos la vida de 4 personas. Cuando el protagonista tenía 13 años, este descubrió algo que lo dejaría marcado desde entonces.
Al jugar su copia de la leyenda de Zelda Ocarina of Time, notó cómo de la nada un NPC desconocido se hizo presente en las llanuras de Hyrule. Un personaje misterioso, el cual contaba con un modelo completamente blanco, sin textura y con una cabellera roja. Sus polígonos estaban moldeados de tal forma que parecía tener un vestido. Y a esto sumémosle que se encontraba en pose T. Esto emocionó a nuestro protagonista por obvias razones, ya que pensó que se había topado con un personaje secreto, puesto que no se había documentado algo similar antes. Al tratar de interactuar con ese NPC, Link simplemente lo traspasaba, haciéndole creer al protagonista que posiblemente el juego había cargado un modelo sin terminar, por lo que decidió alejarse de las llanuras. Pero al volver a aquel sitio, ese NPC había desaparecido. Pero por alguna razón, la manifestación de ese personaje provocó que el juego comenzara a presentar ciertas anomalías, mostrando varios errores gráficos y sonoros. Al llegar al bosque Kokiri, todos los personajes se encontraban en una sola posición, la denominada pose T, observando detenidamente a aquel NPC misterioso vestido de blanco. Fue en ese momento que todo el juego empezó a desestabilizarse de forma inexplicable, y no fue hasta que el protagonista habló con el último NPC del juego con el que podía interactuar para que se mostrara la siguiente sentencia que lo dejaría perplejo durante años. Cuidado con la princesa. Repentinamente, todos los NPCs presentes en la zona miraron directamente a la mujer de blanco, emitiendo un chillido parecido a un grito, lo que provocó que el protagonista apagara la consola sin pensárselo dos veces. Tuvieron que pasar 6 meses para que el protagonista se atreviera a tocar el juego nuevamente, pero cuando creyó que algo malo iba a pasar, todo había vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Cualquier otra historia similar hubiera terminado en ese punto. Sin embargo, esto solo hizo más que comenzar, puesto que, sin saberlo, ese fue el primer encuentro del protagonista con la princesa. El protagonista escribió por todos lados lo que había encontrado ese día, en foros de The Legend of Zelda, con otros jugadores, con familiares, etc. Por obvias razones, nadie le creyó, asumiendo que se trataba de algún tipo de fantasía infantil o un simple sueño lúcido que había llegado muy lejos, y así lo creyó por bastante tiempo. Pero algo con lo que no contaba el protagonista era que después de 7 años luego de haber vivido tal experiencia, recibiría un mensaje de parte de un usuario desconocido mediante Messenger, diciéndole que no estaba solo, puesto que él no era el único jugador que se había topado con aquella entidad anteriormente. En ese preciso momento, se le ofreció unirse a la sociedad de la princesa. Los miembros de esta afirmaban que este NPC se le manifestaba a distintos jugadores sin importar el juego o consola, pero que tenía predilección por ciertos títulos y prefería mantenerse alejada de otros. Al parecer, las personas que tenían el infortunio de encontrarse con ella fallecían de manera inexplicable, a menos que, claro, cerraran el juego. La sociedad estaba buscando activamente una forma de comunicarse con ella, creyendo que mientras más sean, más posibilidades tendrían de detenerla, ya que era un peligro completamente real. Para ese entonces, la princesa ya había cobrado la vida de al menos 2 personas. La sociedad de la princesa no era más que un grupo de idiotas random juntándose en un foro de internet, el cual estaba repleto de historias sobre usuarios encontrándose con la entidad en juegos como Pokémon, Monday Night Raw, Vigilante 8, Portal, etc. No era gente reunida por tener capacidades especiales para detener a la princesa, solo eran niños que directamente pensaban en esto como una clase de aventura interactiva y creyéndose superhéroes. ¿Qué posibilidades tenían de enfrentar a esa cosa con éxito? ¿Acaso alguna vez las tuvieron en primer lugar? En este punto, el protagonista empezó a narrar varias de las historias que los usuarios publicaban en el foro, todos compartiendo la misma constante, la alteración del juego y la aparición del ente.
Después de ver algunas de las anécdotas que los diferentes usuarios habían publicado, se establecieron una serie de reglas para saber qué hacer en caso de encontrarse con la princesa. Si la ves, apaga el juego. Ella no tiene el poder suficiente para volver a encenderlo. La princesa puede estar en cualquier videojuego. Buscarla incrementa las posibilidades de manifestarse en tu partida. Al parecer, le gusta aparecer en juegos de la Nintendo 64 o del PlayStation 1. Es muy poco probable que aparezca en juegos de generaciones anteriores. Aparece con más frecuencia en Ocarina of Time por alguna razón desconocida. Siempre ha evitado los juegos online. Aparece incluso cuando no está solo. No siempre aparece al momento de encender el juego, así que tendrás que esperar. Sabes que ya está cerca cuando hay glitches gráficos, de sonido o los tiempos de carga son excesivamente largos. Permanece siempre atento. La princesa puede ver al jugador. Ella puede acabar contigo de manera inesperada. Si piensas que encontraste a la princesa, sé cuidadoso, no trates de enfrentarla. Las siguientes reglas son meras hipótesis que los jugadores han creado conforme pasaba el tiempo. La princesa puede robar tu alma al matarte. Ella es un fantasma. Solo puede estar en un juego a la vez. Al apagar la consola, también tienes que desenchufarla. Atacar al avatar de la entidad puede dañarla. La princesa puede detenerse si se sabe su verdadero nombre. Esto, en palabras del protagonista, era la peor parte. De alguna manera, los usuarios se sentían seguros al seguirlas porque las creían infalibles. En verdad pensaban que con haber escrito estas reglas saldrían airosos de sus enfrentamientos con la princesa. Pero, ¿qué obligaba a esa entidad a obedecerlas? Nada. Era una lista basada en meras suposiciones. Pero, aún así, era lo único con lo que podían defenderse. Aunque claro, esta lista tiene una razón de ser. Fue escrita después de que ocurriera un incidente relacionado con dos miembros del foro, Adam y Brian. Antes de que este caso ocurriera, todos los usuarios iban con ese espíritu infantil de diversión y aventura al pensar en esto como un juego. No obstante, siempre que alguno de los miembros de la sociedad se topaba con la princesa, se acobardaba y procedía a apagar la consola casi enseguida, por lo que no se sabía absolutamente nada sobre qué pasaba si no se cerraba el juego. Y no fue hasta que Adam y Brian se dispusieron a cazar a la princesa con un plan bastante simple. Ambos se encontrarían en la vida real para jugar varios cartuchos de la Nintendo 64 y así buscarla de forma directa. Ellos decidieron que no apagarían la consola en ningún momento y por ningún motivo, creyendo que esto respondería a todas sus preguntas. Pero no fue así. Llegó el día de la juntada. Los usuarios se mantuvieron expectantes a lo que podía ocurrir e incluso hacían bromas de mal gusto sobre que Adam y Brian iban a morir ese día. Pero los minutos se convirtieron en horas y las horas en días. Y no fue hasta una semana después que finalmente Brian volvió al foro, solo para publicar un mensaje cortante, pero que a la vez era demasiado contundente. Adam está muerto. La princesa es malvada. Si la ven, apaguen el juego. Seis meses después de esa publicación, Brian volvió al foro para contar lo que realmente había pasado esa noche. Puede que esos meses puedan parecer mucho tiempo de inactividad, pero él tenía una muy buena razón. Había sido absuelto del asesinato de Adam. Esa noche, Adam y él estaban decididos a llevar a cabo su misión, pero no tenían idea de cómo comunicarse con la princesa o cómo ésta reaccionaría ante estas interacciones. Ya sabían que era real. Pero, ¿qué pasaría si esta entidad resultaba ser completamente hostil? Estaban armados únicamente con una Nintendo 64 y un cuchillo de cocina. Conforme pasaban por diferentes juegos, los cuales funcionaban de manera completamente correcta, decidieron usar el único cartucho donde era seguro que se iba a manifestar, The Legend of Zelda Ocarina of Time.
y ahí fue cuando el juego comenzó a mostrar las alteraciones típicas de estos sucesos. Sin embargo, la princesa no llegó a manifestarse de forma física en ese momento. Ella está jugando con nosotros. Sabe que le estamos buscando, dijo Adam con desdén. Solo queremos hablar. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Contesta o apagaremos la consola. Y como si de una respuesta inmediata se tratase, un agujero negro se abrió de repente debajo de los pies de Link, haciendo que cayera al pozo de la granada, donde se encontraba la princesa flotando en medio de la fuente. Adam y Brian pensaron que les estaba dando la bienvenida, que por fin había aceptado hablar con ellos. Era la oportunidad perfecta de preguntar algo, pero más temprano que tarde, las texturas empezaron a corromper, el audio empezó a buguearse y el modelo de la princesa comenzó a flotar alrededor del nivel, abalanzándose contra Link, haciéndole daño, provocando que Adam se dispusiera a atacar. En ese momento, cualquier esperanza de amnistía se había esfumado. El juego prosiguió como si se tratara del inicio de una batalla contra un jefe. No obstante, ningún ataque parecía hacerle daño a simple vista, y no fue hasta que Adam alternó varios movimientos y mecánicas del juego que pudo causarle daño por primera vez. Cada vez que la princesa era dañada de forma directa, lanzaba alaridos corruptos e inaudibles. A pesar de que Adam le hiciera daño, la princesa creó un bucle en donde cada vez que parecía ser derrotada, se iniciaba otra fase donde sus ataques se volvían cada vez más frenéticos e impredecibles, casi como si estuviera programada de esta manera. Pasaron más de 40 minutos en una batalla que parecía ser interminable. Ambos chicos se sentían abrumados y Brian no pudo soportarlo más, así que se dirigió a apagar la consola. Pero cuando tenía su dedo índice a solo 10 centímetros del botón de apagado, todo el ruido cesó y la princesa se quedó en medio de la pantalla, observándolos. Adam le dijo a Brian que se largara, mientras sostenía firmemente el cuchillo que había llevado para poder defenderse. Él sabía que finalmente había llegado el momento de enfrentarla, así que Brian obedeció sin titubear, dejando a Adam solo en su cuarto mientras aún miraba la pantalla del televisor. Quizás ese acto fugaz de valentía fue solo porque Adam no sabía qué implicaba quedarse a solas con aquel ente. Seguramente se dijo a sí mismo: es un videojuego, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ahí fue cuando toda chispa de aventura propia de un niño chocó contra el grueso muro de la realidad. Adam fue encontrado en su habitación, sin vida, con claros signos de tortura. Su atacante quería que éste permaneciera consciente mientras aplicaba todo su castigo sobre él. Su cuerpo estaba completamente destrozado, lleno de fracturas y lesiones en todo su ser. El cuchillo de cocina no tenía rastros de sangre ni nada por el estilo, solo se encontraba torcido en la punta, doblado, como si hubiera golpeado algo muy duro antes de caer al suelo. Luego del fallecimiento de Adam, todo el foro buscó desesperadamente todo tipo de cosas relacionadas con este ente. Según los miembros de la sociedad, la princesa se había convertido en una amenaza que debía ser detenida. Pero si el encuentro de Adam y Brian fue completamente desastroso, ¿para qué seguir intentándolo? ¿Por qué arriesgar tu vida de esa manera? Pues por una simple razón. Hubo alguien que se logró comunicar exitosamente con la princesa. Una niña de 10 años llamada Ellie. Su hermana Faye contó su historia en el foro. Cuando Ellie consiguió su Nintendo 64, esta jugaba varios videojuegos de distintas franquicias y dibujaba a los personajes que veía en sus juegos de manera constante. Pero hubo uno en particular que le llamó la atención a su hermana mayor, puesto que era un personaje con cabello rojo y vestido blanco que no aparecía en ninguno de sus cartuchos.
Al preguntarle a Ellie quién era, esta comentó que era un personaje que ocasionalmente le ayudaba a pasar el juego cuando ésta se atoraba o necesitaba una mano, hablando de vez en cuando personalmente con ella. Ella no está terminada. Ella dice que si la dibujo, dejará de lastimarme. Feige, pensando que se trataba de algo relacionado con un juego, hizo caso omiso a lo que le dijo su hermana. No obstante, una noche, Ellie acudió llorando a la habitación de Feige para decirle que tuvo una pesadilla. Al parecer, la princesa le mostró un lugar extraño a través de un sueño. Ahí es donde vive. Era un lugar aterrador. No le gustaba estar ahí. Su reino estaba roto y lleno de personas que no hacían nada porque nadie les dio cerebro. Cuando no estoy jugando con ella o dibujándola, la princesa tiene que volver a ese lugar. Y eso le provoca mucho dolor. Feige no escuchó a Ellie en ese momento, diciéndole que la princesa no era real, pero ella se mantuvo firme a lo que decía. Esto provocó que su familia la llevara al psiquiatra para validar su estabilidad mental, en donde finalmente Ellie aceptó que la princesa no era real, rompiéndose moralmente en el proceso. De un día para otro, Ellie fue encontrada en su sala de juegos, sin vida, de una manera muy similar a como encontraron a Adam. Pero esta vez no había señales de que Ellie haya querido defenderse. Sí, ya había un testimonio de alguien comunicándose con la princesa. Sin embargo, un usuario cuya relación con este ente era mucho más fuerte entró al foro un poco más tarde. Aquí fue cuando el protagonista supo sobre el usuario llamado Daniel, el cual estaba dispuesto a compartir información valiosa de cuando trabajaba en el desarrollo de un videojuego de finales de los 90, llamado Hero and Princess, un ambicioso juego con una filosofía de progresión muy similar a The Legend of Zelda, además de ser el juego que dio origen a la princesa. Dentro de Hero and Princess, el jugador viajaría acompañado de un NPC sin nombre, que durante el desarrollo del título se le conoció simplemente como la princesa. Este personaje lucharía junto al jugador, ayudándolo a progresar cuando éste estuviera en problemas y haciéndole compañía a lo largo de la partida. Se trataría de una inteligencia artificial sin acciones predefinidas, cuya progresión dependía exclusivamente de las decisiones del jugador. Esta mecánica fue hecha por el diseñador en jefe, el Sr. Carver. Este siempre fue el defensor más fuerte de la idea de una inteligencia artificial ayudando a los jugadores, pero su apego por la idea y por el personaje llegó al punto de convertirse en una obsesión. El equipo de desarrollo se dio cuenta de que esta mecánica era imposible de implementar con la tecnología disponible en ese entonces, así que decidieron quitar a la princesa del juego cuando llegó a fase alfa. Esto al Sr. Carver lo destruyó. Era prácticamente en lo que más había trabajado e imaginado para el proyecto, y con el rechazo de la idea de la princesa, se llenó de tanto resentimiento que descuidó su trabajo. Llegaba tarde, no asistía, se comportaba de forma hostil con los demás miembros del staff y hablaba consigo mismo en voz alta, tratando a la princesa como si fuera una persona real. Un día sin más, lo encontraron sin vida dentro de su casa. El Sr. Carver había acabado consigo mismo. Todos sus artes conceptuales colgaban de las paredes, donde en cada uno de ellos se podía apreciar a la princesa, triste, llorando y gritándole al espectador, teniendo de fondo escenarios completamente retorcidos y rotos. En ese preciso momento, se dice que la princesa tal y como la conocemos, nació. El desarrollo de Hero and Princess tenía que continuar a pesar de la muerte del desarrollador en jefe, ya que siendo un estudio pequeño no podían permitirse retrasar el juego más de lo debido. La competencia era fuerte y la tecnología avanzaba de forma acelerada. Sin embargo, el equipo de desarrollo tuvo que enfrentar diversas dificultades inesperadas. Las texturas de la princesa y su inteligencia artificial habían quedado dentro del código del juego por un tiempo, lo que provocó que ésta se manifestara constantemente a los desarrolladores. Incluso se llegó a creer que el juego estaba siendo embrujado por el espíritu de Carver.
Esto llegó a tal punto de que un integrante del staff tuvo que renunciar a su puesto de trabajo debido a que presenció una experiencia paranormal relacionada con la princesa. Los ejecutivos le dijeron al resto de desarrolladores que eliminaran todos los archivos relacionados con la princesa. Y sí, lo hicieron, e incluso más de una vez. Pero esa cosa seguía ahí. Luego de ese incidente, varios miembros del staff comenzaron a renunciar, y los restantes no encontraban solución alguna. Los problemas con ese NPC inconcluso y roto escalaron de tal forma que el juego fue cancelado rotundamente tras 2 años de desarrollo. Esto nos lleva de vuelta con Daniel. Él había sido uno de los encargados de probar el juego y de los pocos que se quedaron hasta el final del desarrollo. Él tenía varias historias relacionadas con la princesa y no quería llevárselas a la tumba. Es por eso que Daniel estaba decidido a confrontarla, y para ello necesitaba la ayuda de la sociedad. Daniel, de la nada, creó una nueva publicación en el foro titulada Fin del juego. Ustedes me conocen como la primera persona en haber presenciado la aparición de la princesa, pero esa no fue la historia completa. Daniel le reveló al grupo todo lo que tuvo que pasar para encontrarse con esta entidad. Comenzó a hablar de las múltiples veces que la princesa se manifestó durante los días finales del desarrollo de Hero and Princess, siendo él mismo quien insistía en eliminarla. Pero a pesar de los esfuerzos del equipo, ella siempre volvía. También mencionó que le había arruinado el mejor trabajo de su vida, y esto lo tomó demasiado personal, puesto que pensó que la princesa se había ensañado con él. Esa entidad lo perseguía furtivamente sin importar el momento en el que se encontrara, puesto que no se iba a detener hasta arruinar su vida. Dan trató de comunicarse con ella. En serio lo intentó, pero todo había sido en vano. Así que no le quedó de otra. Él tenía que detenerla por sus propios medios. Haciendo uso de todo el conocimiento adquirido por estudiar con detalle todos los comportamientos de la princesa a lo largo de los años, planeó una estrategia para mantenerla cautiva dentro de un dispositivo. Se dio cuenta que ella no podía salir del juego a voluntad a menos que sea desenchufada, por lo que hizo algo que nadie más había hecho hasta entonces: apagar el televisor y dejar el juego encendido, atrapándola en una copia de Ocarina of Time de la GameCube. Al parecer, aquella entidad no tenía la capacidad de dañar al jugador sin que tenga contacto visual. Sin embargo, la princesa podría ser aún más peligrosa en ese estado, ya que trató de sobrecargar la consola para destruirla y poder salir de ahí. Daniel sabía que era cuestión de tiempo para que este ente lograra escapar, así que decidió terminar con esto definitivamente, creando una transmisión en el foro de la sociedad para que todos juntos pudieran derrotar a la princesa y así arreglar el glitch en el que ha estado trabajando por más de 10 años. El protagonista sabía que esto era una batalla perdida. No tenían absolutamente nada para poder enfrentarla. No obstante, la sociedad pensó en esto como una clase de experimento que podría ser útil para recopilar información y así encontrar una debilidad real para detenerla. Además, la idea de ver finalmente el cómo la princesa le quitaba la vida a alguien era demasiado atractiva. Muchos usuarios dentro del foro incluso hacían chistes al respecto. Pocos eran los que verdaderamente le suplicaban a Daniel que no lo hiciera. Súplicas que éste ignoró por completo. Él estaba completamente decidido a pelear contra ella. La URL de la transmisión fue publicada. Todos entraron para ser testigos de algo completamente inédito hasta entonces. Dan se veía demasiado demacrado a través de la pantalla. Algo que era entendible de alguien que ha pasado años cazando a una entidad como esta. Su GameCube estaba zumbando, casi a punto de explotar. Sin mediar palabra con el chat, Daniel pasó a encender su televisor, solo para observar un reino completamente corrupto y roto. Basura gráfica y modelos de NPCs del juego flotaban alrededor del mapa. Al parecer, la princesa intentaba recrear su mundo.
Su plan era reconstruir Hero and Princess mediante Ocarina of Time, aquel juego cancelado que tanto apasionó a Daniel y que posteriormente lo llevaría a la perdición. Mientras más se adentraba en este escenario un tanto nostálgico para él, Daniel observaba cómo un cartel de texto aparecía de repente. Da la vuelta, compañero. No deberías estar aquí. Amor y besos para Daniel. El chat se volvió loco al ver el nombre de Daniel en el juego, mientras que este, de forma burlona, le gritaba a la pantalla. ¿Hablas en serio? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? El significado de esas palabras aún es un misterio a día de hoy. No se conocía mucho del pasado de Daniel más allá de lo que contó dentro del foro, por lo que no se sabe a qué se refería con esto o a quién iba dirigido. Parece que hubo unas cuantas cosas que nunca le dijo a nadie. Tras esto, Daniel se adentró en lo más profundo de esas llanuras rotas e incomprensibles. Todo era un completo desastre. Al cambiar de escenario, fue transportado a una sala bajo tierra donde Daniel pensó que se encontraría finalmente con aquella entidad. Sin embargo, lo que había allá abajo era algo completamente irreconocible. Una masa amorfa compuesta de varios modelos de NPCs del juego se hizo presente, asemejándose a una figura humanoide, mirando fijamente al jugador. ¿Esto es lo que has estado haciendo todo este tiempo? ¿Por eso lo hiciste? ¿Qué es lo que quieres? ¡Esto se acaba aquí y ahora! Mientras todo el escenario dentro del juego colapsaba, las paredes de esa sala empezaron a parpadear intermitentemente y el suelo se volvía inestable. Pero Daniel no se inmutaba ante tal hecho. ¿Es una broma? Solo pegaste un montón de basura. ¿De verdad crees que esta cosa cambiará algo? ¿En serio crees que volverá? ¡Ni siquiera recuerdas cómo era! ¡Él está muerto! ¡Y tú no deberías existir!, dijo Dan con tanto resentimiento que casi se quedaba sin aire. En ese momento, la princesa apareció súbitamente en la pantalla del televisor. ¡Tú mereces ser olvidada! El televisor se apagó de repente. La imagen de la transmisión se mantuvo en negro por al menos unos cuantos segundos, dejando al chat esperando lo peor. Cuando la imagen volvió, Daniel seguía ahí jugando, pero Link había sido transportado a un pasillo estrecho de gráficos sin textura para llegar a un lugar que se asemejaba a lo que alguna vez fue Hero and Princess. Daniel lo reconoció enseguida, pero no entendía lo que estaba pasando, y eso era porque en la pantalla de la transmisión se mostró una frase que solo podían ver los espectadores de la misma. Tú me dejaste. La pantalla de la transmisión se inundó de estas palabras, mientras que Daniel estaba siendo rodeado por varios NPCs dentro del juego, sin percatarse de lo que ocurría con el directo. En ese momento, Daniel agarró con firmeza el mando y mandó al carajo a la princesa gritándole directamente a la pantalla. ¡Vete a la mierda! Luego de expulsar dichas palabras con toda la fuerza de su ser, Daniel por fin tendría la oportunidad de enmendar ese error cuyos estragos traspasaron la línea del humano. Estaba listo para empezar un último enfrentamiento contra el ente que arruinó su vida. Pero eso nunca pasó, porque no hubo ninguna batalla final. De un momento a otro, la luz que emitía el televisor se apagó definitivamente, cubriendo a Daniel en la oscuridad más profunda que una webcam de los 2000 podía transmitir, pero captando con bastante claridad sus últimas señales de vida ante un chat atónito e impotente, cortando con la transmisión de manera abrupta. Los miembros de la Sociedad de la Princesa no tuvieron tiempo ni de digerir lo que había pasado al darse cuenta de manera inesperada que todo el foro había sido alterado. Los banners se habían ido, los nombres de los subforos habían sido cambiados por caracteres aleatorios,
La imagen del fondo estaba distorsionada y en cada subforo había una avalancha de nuevos temas, todos con nombres extraños y crípticos, dando a entender que la princesa estuvo ahí, hablando. ¿Solo querer parar? ¿Solo querer ser y no volver? Por favor, dejen de irse. Nunca quise matar a nadie. Se suponía que la princesa solo afectaba a videojuegos. ¿Por qué de repente fue capaz de incluso afectar al mismo foro de la sociedad? Todas las reglas, todo lo que se creía acerca de ella y que supuestamente mantenía seguros a todos los usuarios, había fallado. Todo era mentira. ¿Acaso no tenía ningún tipo de límite? Como si se tratase de un cubetazo de agua helada en la espalda, la sociedad se daría cuenta de que la princesa siempre estuvo vigilándolos desde el inicio. Cada foto, cada video subido, cada vez que era mencionada, ella estaba ahí. Y cada vez que la veían, era mucho más poderosa. Eso quería decir que cuando todos los miembros de la sociedad vieron la transmisión en vivo, le dieron a la princesa mucho más poder del que nunca hubiera tenido antes, ya que la princesa no era un fantasma, no era un error, no era un virus, es una idea que se niega a morir. El tan solo pensar en ella hace que corras un gran peligro. Debido a esto, se tomó la decisión de borrar todo rastro de su existencia, aunque a este punto puede que sea inútil o demasiado tarde. El protagonista perdió todo contacto con los miembros de la sociedad al esparcirse luego del incidente con Daniel, quedando solamente él como un simple espectador y el único que ha narrado todo lo sucedido. Puede que sea demasiado irresponsable decirle a los espectadores de esta historia sobre la existencia de la princesa, ya que ahora que saben sobre ella, corren el riesgo de que se manifieste nuevamente. Pero esto también podría salvarles la vida. Y así termina este relato, como una advertencia. Si la ven, no intenten pelear contra ella. No pueden engañarla, no pueden comprenderla. No intenten ser su héroe, no se vuelvan su salvador, porque ella no tendrá piedad por ti. Si la ves, apaga el juego. A diferencia de otros exponentes del género, esta es una creepypasta de videojuegos en general, es decir, que no se limita en enfocarse a una sola franquicia de terceros y explota los factores más esenciales de las comunidades de videojuegos en el internet, como los mitos y leyendas urbanas que se formaban alrededor de estos, los cuales eran discutidos en diferentes foros, las anécdotas inquietantes de una vasta variedad de usuarios, el streaming, los rituales de invocación e incluso de las teorías absurdas de orígenes extraños o casi paranormales de algunos videojuegos. La princesa podría decirse que engloba toda esa esencia 2000era que muchos en la audiencia lograron experimentar en su momento, lo que le agrega un buen nivel de inmersión al sentirse como algo que pudo haber pasado en la vida real. Aunque el inicio del relato usa los clichés más comunes de las creepypastas de videojuegos, como el buscar un juego de la infancia y encontrarte con algo extraño para luego hablar de ello en internet, esto lo usa a su favor, ya que se nota que el autor hizo esto adrede para despistar al espectador, algo de lo que hablaremos más adelante.
Además, tomemos en cuenta que esta historia fue escrita en el 2011, siendo contemporánea a historias como Ben Drowned, Pokémon Black, de la leyenda original del Tales Doll e incluso de la creepypasta de Godzilla Monster of Monsters, escrita en pleno pico de popularidad de las creepypastas tanto en habla inglesa como hispana. Por lo que esto me lleva a pensar que incluso para esa época, los típicos clichés de las creepypastas de videojuegos ya estaban demasiado arraigados dentro de la comunidad gracias a relatos anteriores, lo que me hizo darme cuenta que hay una cantidad incalculable de historias que se perdieron en el tiempo y que se han olvidado para siempre. Por eso me alegra el hecho de que el usuario Nicolás Loquendero haya expandido esta historia a la audiencia de habla hispana gracias a su saga de videos, algo que también hay que agradecerle a todos esos usuarios que traducían historias para poder contarlas en sus canales, haciendo que relatos que no eran de conocimiento general puedan ser contados una vez más, algo que no ocurre con muchas creepypastas que no tienen la oportunidad de ser traducidas al español. Pasando de lleno a la historia, y como ya había dicho anteriormente, el autor quiso iniciar su relato como la típica creepypasta de videojuegos, pero este le da la vuelta al concepto al indagar más en la siguiente pregunta: ¿qué es lo que pasa después? Muchas de las creepypastas de ese entonces solo se quedaban en la mera anécdota del protagonista con el videojuego maldito, pero aquí se expanden los acontecimientos ocurridos con la entidad, convirtiéndola en una experiencia colectiva con múltiples historias relacionadas con la aparición de la princesa, aferrándose a más no poder a un factor que muchos olvidan, pero que siempre se debe tomar en cuenta en una creepypasta: el factor humano. En esta historia no hay héroes, son personas comunes y corrientes enfrentándose a lo desconocido contra un peligro completamente real. Es por eso que ese final se puede llegar a sentir un tanto amargo, al mostrar lo que realmente pasaría si una persona común y corriente se enfrentara contra una entidad como esa. Sé que muchos en la audiencia esperaban una batalla final o un enfrentamiento más digno contra la princesa, y sí, a mí también me hubiera gustado, ya que se aprovecha ese aspecto característico del género. Sin embargo, siguiendo la lógica impuesta por el autor, Daniel no podía hacer nada en contra de la princesa. Su terquedad y obsesión lo llevaron a su perdición, y este es el mayor ejemplo donde la frase "pero no le di importancia" hubiera servido para resolver toda la trama. Además, se nota que el autor quiso establecer los cimientos del mito alrededor de esta entidad para dar lugar al inicio de una leyenda urbana, pero como historia se puede llegar a sentir inconclusa por lo anteriormente dicho. La princesa no fue detenida y todos los esfuerzos de los personajes no sirvieron de nada, así que puedo entender el disgusto de la gente, más allá de la intención original del autor. No obstante, siento que esto le da un plus de inmersión al relato, puesto que la historia continúa con el espectador. La princesa, al no ser derrotada, hace que el espectador sienta que se la puede volver a encontrar, continuando con la leyenda. El simple hecho de saber de ella te pone en peligro, porque mientras alguien recuerda a esta entidad, siempre volverá. Y por lo que se intuye dentro de la historia, además de ser aclarado por el mismo protagonista, su única debilidad es ser olvidada, ya que el olvido sería el equivalente a morir para ella, algo que me hace recordar a esas cadenas malditas de correo electrónico que te obligaban a compartirlas para no morir. Este relato tampoco es perfecto, tiene detalles como cualquier otra creepypasta de videojuegos. Por ejemplo, tanto Nicolás Loquendero en sus videos como yo en este breve resumen tuvimos que pulir algunos aspectos de la narración para darle un mejor ritmo, debido a que en algunas ocasiones se puede sentir un poco lenta por las descripciones de algunos juegos que son mencionados dentro de la historia, que pueden llegar a ser engorrosas de leer o escuchar para los que no los han jugado. Algunos mensajes que se presentan a lo largo del relato llegan a ser confusos y no parecen estar conectados a la historia principal. Además, hay otros aspectos que no logro tomarme completamente en serio, como la obsesión desmedida del Sr. Carver con respecto a su creación, que fue un poco exagerada, pero supongo que eso pudo haber sido para darle más fuerza a la creación de la princesa. Porque bueno, si hay gente que dice que la creepypasta de Monster of Monsters es la mejor de videojuegos y acepta el hecho de que Godzilla exista en una dimensión alterna donde lo único que separa al protagonista de esa dimensión es la pantalla de un televisor, puede aceptar que una idea como la princesa cobre vida.
las crepas también deben tener ese elemento paranormal e inexplicable para darle más sabor a estas. Además, si algo no se llega a insinuar dentro de la historia y tiene que venir el creador a explicarlo fuera de la obra, no es canon. También está el hecho de que el protagonista nos diga directamente que Daniel está muerto, incluso antes del enfrentamiento final contra la princesa, restregándonos tremendo spoiler por la cara. O que Ellie, la niña que se comunicaba con la princesa mediante dibujos y su Nintendo 64, hablara de forma demasiado detallada y adulta. Digo, así no se expresa un niño. Aparte, hay algunos momentos bien over the top, como Daniel disparándole a una consola con una pistola de choques, o mandar a la hermana de Faye directamente al manicomio por hablar con un videojuego, como típica creepypasta de antaño. También tuve que acomodar mejor el final para darle un mayor impacto, ya que en la historia original siento que el último enfrentamiento contra la princesa se alarga de forma innecesaria. Por ejemplo, Daniel se encuentra con la princesa y su intento de reconstruir el cuerpo de su creador, listos para el enfrentamiento final, pero toda la tensión se corta abruptamente para pasar a un pasillo vacío, y después retomarla en la réplica del juego original de la princesa. También, la historia fácilmente podría narrarse en tercera persona y no habría casi ninguna diferencia, debido a que el protagonista ya no aporta nada y no hace otra cosa más que el de ser un mero narrador, aunque supongo que es porque en esa época la mayoría de las creepypastas se narraban en primera persona y ese era el estándar. Y respondiendo a la pregunta del título del video, ¿La Sociedad de la Princesa es la mejor creepypasta de videojuegos? Pues no diría que sea la mejor de todas, pero se sostiene por sí sola. Además de que propone conceptos interesantes como el de una entidad que puede viajar por diversos videojuegos y que puede retar a los jugadores usando las mecánicas de estos. Podría considerarse como uno de los mayores exponentes del género, tales como Pokémon Goes Black, MissFortune.gb, The Dalmatian, Luna Pálida, Warlock, Ben Drowned, Safe Street, Godzilla Monster of Monsters, etc. Pero, ¿qué tienen en común estas historias? ¿O por qué son consideradas como buenas creepypastas de videojuegos en primer lugar? Por algo muy sencillo. Estos relatos usan a los videojuegos como medio narrativo, es decir, que estos son fundamentales para que estas historias tengan sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, los protagonistas son jugadores comunes y corrientes que resuelven las problemáticas de la historia dentro del mismo juego y usando las mecánicas de este, o directamente el videojuego es importante para la conclusión de la historia y ésta siga avanzando. Por eso, creepypastas como La Princesa, Pokémon Goes Black, Ben Drowned o Godzilla Monster of Monsters no funcionarían de igual forma sin que el factor videojugabilístico esté presente. Varias de las creepypastas de este género que hemos visto en directo ni siquiera tienen a los videojuegos como algo necesario en estas. Pueden ser contadas con cualquier otro título o por cualquier otro medio y la historia seguiría siendo exactamente la misma. Es lo que comenté en el video de Green Mountain. ¿Por qué estás utilizando un recurso para contar tu historia si después tendrá nula relevancia para esta? Sería puro peso muerto. Y bueno, aparte de eso, estas historias no solo se tratan de X videojuego se pone maldito porque sí y todo se va al diablo por un personaje con ojos negros ensangrentados, sino que se preocupan por contar una historia, hacer que se sienta como una anécdota que le pasaría a alguien en internet, o que el concepto de la criatura con la que se topan los protagonistas dentro del juego sea interesante. Entender a los jugadores y ser cercanos a estos al mostrarles situaciones familiares con las que se puedan identificar, ya que cualquiera puede ser el que esté detrás de ese mando. Tal vez La Princesa no sea la mejor creepypasta de videojuegos, pero quién sabe, puede que la mejor historia aún no haya sido escrita. Y muchas gracias por ver este mini video. Quisiera agradecerle a los miembros del canal por hacer este video posible, pero sobre todo a El Curi, Misterio095L, Las Boludeces de Dante, Eli Companista Satur, Anarchy Ho-Ho, Rox Just Layer, For GT Fan 2006, Kraiso, Sir Alcel Road, Otaku García, Mi Soul, Sila de Rabukake, Ludmilol, El Nico, Gogdi XD, Modi, Omori, Informal Office Lady, Bochio Mototaxi, Alan Vitale y Mate1909.
Muchas gracias por seguir apoyando este canal y por hacerme estos hermosos fanart. Recuerden que si quieren que su dibujo aparezca en el siguiente video, publíquenlo con el hashtag BromerFanart. Sin más por el momento, me despido. Soy RedBromerTD y esta historia aún no termina. Nos vemos en el siguiente video, que espero esta vez sí sea muy pronto. Y no, antes de que digan cualquier cosa, no creo que Godzilla Monster of Monsters sea la mejor creepypasta de videojuegos. Hace unas cuantas semanas reaccionamos a la creepypasta en directo y pudimos notar cómo es que la gente le da un mayor valor al aspecto artístico que por lo que ocurre dentro de la historia, puesto que sí, no se tiene que menospreciar. Sin embargo, había unas cuantas cosas que no me cuadraban del todo, como el hecho de que el protagonista sea tan tryhard que no perdió en ningún momento cuando el juego era una versión diferente y mucho más difícil que el original, o la relación medio extraña de Melissa con Red, pero eso ya es para otro video.